noches a todos y a todas, bienvenidas. Esta ocasión ocurre y se da porque con algunos compañeros y gracias al estímulo de Francisco Sierra, director de CIESPAL también, habíamos requerido y nos habíamos planteado la necesidad de reflexionar sobre un tema que aparentemente resulta polémico desde el estado político, pero desde la academia, desde el ejercicio profesional, desde la relación misma y desde la propia rentabilidad deontológica del oficio mismo, parecería que tiene otras connotaciones y conlleva otros ingredientes. Y en esa perspectiva habíamos conversado de la posibilidad de debatir y reflexionar en voz alta sobre estos temas, quizás también para contribuir a un mejor debate, a un mejor enriquecimiento de la polémica que se ha dado entre si la comunicación es servicio público o es simplemente un ejercicio sin ningún tipo de regulación, ni control, ni nada por el estilo, que ha sido aparentemente un gran debate, pero que no se ha sustentado, no se ha argumentado lo suficiente como para que los generadores de opinión, los medios de comunicación y los propios académicos, periodistas, abogados puedan darle sentido a ese debate y a esa discusión. Incluso ahora que hay estas audiencias, esta socialización de las enmiendas constitucionales, que son un debate que está planteado a lo largo de este año en la Asamblea Nacional, yo he podido participar en uno de ellos y he visto que sobre este tema prácticamente no hay argumentos, no hay sustentos, no hay tesis que puedan provocar una mejor discusión, sino que partimos regularmente de presupuestos políticos. Así que esta es una gran oportunidad, como digo, para conversar, dialogar y reflexionar en voz alta sobre estos temas y, por supuesto, el diseño de esta conversación está planteado para que una académica de la comunicación, quien tiene una larga trayectoria, que es Isabel Ramos, dé sus opiniones, sus puntos de vista sobre esto, y también, por supuesto, Marco Navas, que tiene larga experiencia y un gran bagaje académico e intelectual en el campo del derecho. Así que empezaríamos por Isabel Ramos. Ustedes la conocen, es doctora en Ciencias Sociales, con mención en Comunicación de la Universidad de Cuyo, Argentina, y comunicadora social, profesora investigadora del Departamento de Estudios Internacionales y Comunicación de la Flaxo, Ecuador, y profesora visitante del programa de posgrado en Información Internacional y Países del Sur de la Universidad Complutense de Madrid. Como todos saben, ha publicado artículos académicos en torno a las relaciones entre comunicación, acción colectiva y medios masivos. Así que le dejo con 20 minutos, Isabel, para tu exposición. Gracias. Muchas gracias. Vamos a tratar de hacerlo en menos. Esperemos poder encontrar la síntesis necesaria para poder dejar más lugar al diálogo con las personas que han venido aquí a debatir. Decirles que los sistemas mediáticos toman la forma y adquieren unas características en el marco, influidos por los sistemas políticos en los cuales se han desarrollado, no es una idea nueva, ¿no es cierto? Esto está en el tapete desde los años 50. Wilbur Scrum escribió un lindo trabajo justamente que se llamaba 4 teorías sobre la prensa, en el que justamente hablaba de esta estrecha relación entre sistema político y sistema mediático. Más contemporáneamente, el trabajo de Halin y Mancini sobre sistemas mediáticos comparados nos da un poco la idea. Entonces, bueno, yo quiero posicionar esto porque esta es una argumentación que tiene algún fundamento académico, pero es sobre todo una argumentación política que trata de poner en signos de pregunta una cuestión que, como decía Orlando, no se ha debatido, ¿no es cierto? No hemos discutido suficientemente. Yo creo que como ciudadanos, como comunicadores, como docentes, no nos hemos apropiado de esta discusión para pensar cuáles son las implicaciones de considerar la comunicación como un servicio público, tal como se propone para la enmienda constitucional, más allá o más acá de nuestra cercanía o lejanía con este gobierno. Este es un principio que si se incorpora a la Constitución, yo creo que tiene consecuencias muy importantes. Entonces yo creo que debemos discutir todo lo que podamos. En este mismo espacio, Marcos Dantas, un investigador brasileño muy connotado, decía que la Constitución de Brasil contiene esta idea de la comunicación mediática como servicio público. Yo estuve tratando de buscar y de encontrar
No encontré el artículo, pero encontré el principio. Me parece que si Brasil puede llegar a trasladar a una ley de comunicación este principio contenido en la Constitución brasileña de la comunicación mediática como servicio público, yo creo que tendríamos una legislación importantísima y pionera a nivel regional que marcaría un camino. Nosotros estamos haciendo una trayectoria un poquito inversa. Entonces, bueno, más o menos vamos a tratar de construir argumentos al respecto, considerando una cosa que es importante. Esto de los sistemas mediáticos, del sistema político, no es casualidad. Hay sociedades en este momento, en este tiempo, en las cuales hay un acople horrible, que suenen la misma frase, comunicación mediática y servicio público, no le ponen los pelos de punta a nadie, como está ocurriendo hace un rato largo aquí. Porque es un hecho histórico y es un dato de la realidad que existe la idea de servicio público vinculada a la comunicación mediatizada desde hace mucho tiempo. Esta idea surgió en un sistema mediático, es decir, en una configuración de los medios de comunicación y su lógica, que es distinta a la nuestra, pero que existe, digamos. Existen sociedades en las cuales los medios audiovisuales fueron concebidos para prestar un servicio público que se sustenta con presupuesto estatal, con inversión estatal y también con aporte de los ciudadanos por vía impositiva o por otras vías más indirectas, ¿no es cierto? En esas sociedades, de la mano del ajuste neoliberal, empezó justamente la privatización del espectro radioeléctrico y aparecieron los medios audiovisuales de titularidad privada y con fines de lucro, cosa que no existía antes. Hay que decir que en la mayoría de los casos, en estos países, la radio y la televisión de servicio público tienen un prestigio, tienen una credibilidad que no han logrado tener los medios audiovisuales privados todavía, digamos. No lo han conseguido. Es una tradición muy consolidada de estaciones de radio y canales de televisión que están concebidos desde servicio público y que movilizan y producen productos comunicacionales que tienen altos ratings, que tienen mucho éxito y que son atractivos e interesantes, que son considerados así. La verdad es que no estoy hablando ni de la Italia de Mussolini ni de la España franquista, como dijo alguien, no sé si muy mal informado o muy mal intencionado, y se ha repetido durante muchísimo tiempo, ha circulado esto por todos lados, asociando la idea de comunicación y servicio público al fascismo directamente, en este proceso de circulación circular de la información que denunciaba Pierre Bourdieu, de los medios que se citan a sí mismo, gente que cita estos medios y que es citada a su vez por los medios de comunicación. Digamos, esto yo no puedo pensar que sea un proceso que se da por casualidad y se ha instalado esta idea. Tenemos que decir que la comunicación audiovisual ha funcionado como servicio público en Noruega, en Holanda, en Suecia, en Alemania, en Francia, en Italia, en España, en Dinamarca y en Canadá también. Entonces, tenemos evidencias en estos países, como decimos, de un sistema muy consolidado de servicio público y de unos productos exitosos e interesantes. No me parece que sea pertinente que, por el hecho de que en el Ecuador y en América Latina nuestros medios hayan nacido, ¿sí?, ligados a la concepción liberal de democracia y ligados a la rentabilidad económica como lógica, que esto nos haga perder de vista las potencialidades de considerar el concepto y la lógica de servicio público como, y sus potencialidades para el desarrollo de nuestros medios de comunicación, de todos los medios de comunicación, pero para el fortalecimiento también de los derechos, en el ejercicio de los derechos a la comunicación, más allá o más acá, como decía inicialmente, si apoyamos o rechazamos la gestión de este gobierno, si hay cosas que nos parecen o nos dejan de parecer. Yo digo, muy aparte de eso, es importante discutir cuáles pueden ser las potencialidades de considerar la comunicación mediatizada como servicio público, tal como propone la enmienda constitucional que se está debatiendo.
Hay que decir, yo creo que Marco va a ser muchísimo más interesante, va a decir esto de una manera mucho más profunda, pero la idea de servicio público se inscribe en unas tradiciones que van mucho más allá del debate de los medios de comunicación y de la radiodifusión, y sobre todo no hay criterios únicos para su definición. Hay básicamente dos tradiciones: la tradición francesa del interés público y la tradición estadounidense de la utilidad pública. A partir de estas ideas, Gaëtan Tremblay, un teórico canadiense que trabaja mucho esta idea de comunicación de servicio público, define el servicio público, y voy a leer, como una actividad considerada de interés general por una colectividad y como tal reconocida por el Estado. Dicha actividad de interés general no puede abandonarse a la iniciativa privada y al puro juego de las leyes del mercado, y por lo tanto el Estado asume directamente su responsabilidad y su control, sometiéndola, si fuera necesario, a un régimen jurídico especial. La idea es que estas actividades identificadas así tienen que someterse a unas reglas de funcionamiento que se derivan directamente de la idea del interés general por encima de los intereses particulares. Corresponde entonces al Estado decidir qué es de interés general, ¿sí? Por esto no existe un listado exhaustivo de lo que, como pretenden algunos críticos, ahora aquí en el Ecuador, un listado exhaustivo de lo que es o puede ser considerado un servicio público. Esto no necesariamente implica, Tremblay es muy sagaz aunando la tradición francesa con la tradición estadounidense, no significa que el Estado sea necesariamente quien deba prestar el servicio público, sino que debe ser el garante de las condiciones en las cuales el servicio público tiene que prestarse. Y hay unos principios generales, ¿sí?, que rigen esta lógica, esta idea de servicio público, que están contenidos con algunos más en la Constitución Nacional. Este principio de universalidad e igualdad, por ejemplo, si es de interés general, se presupone que todos tendrían que tener el mismo derecho a tener el servicio en las mismas condiciones. Esto para decir que algunos críticos dicen que por la vía del principio de la igualdad se instauraría, o existe la posibilidad de que se instaure, un pensamiento único. Se habla de uniformidad, de universalidad y de igualdad, no de uniformidad, en el acceso a la prestación de este servicio. El principio de continuidad es muy interesante. Los prestadores deben comprometerse a brindar el servicio con regularidad y de forma constante, precisamente porque es de interés general. Un principio muy importante, el principio de adaptabilidad. El desarrollo de las fuerzas productivas, el desarrollo de la tecnología debe permear la prestación del servicio público, porque se busca justamente la mejor forma posible de prestación conforme a esto. Esto en realidad me hace pensar en esta falsa dicotomía que yo veo desde la argumentación política entre estos derechos de libertad y derechos de prestación, ¿no es cierto? Para el caso de la comunicación. Se dice que cuestiones como la salud y cuestiones como la educación, que son derechos, ¿sí?, y que están prestados bajo la responsabilidad del Estado. El Estado dice cómo se tienen que hacer, cómo se tienen que prestar, los planes de estudio son aprobados oficialmente, poder ejercer la profesión vinculada, evidentemente tiene una habilitación, en fin, todo esto lo hemos discutido con los compañeros, y justamente hace un ratito estábamos pensando cuál sería o debería ser, porque estamos pensándolo, el papel del Estado, ¿sí? El papel del Estado en los marcos regulatorios, el papel del Estado en ciertos controles pensados desde el interés general. No quiere esto decir, ¿sí?, como han dicho algunos críticos, que los periodistas tengan que convertirse en servidores públicos en sentido de empleados del Estado, porque un médico, una enfermera que trabaja en un hospital privado, que está regido desde el interés general por el Estado, no son servidores públicos, y bueno, existen escuelas privadas en donde trabajan profesores que no son servidores públicos. Entonces, me parece que es interesante esto. Quiero referirme a esta falsa dicotomía entre derecho de libertad y derecho de prestación, porque en el caso de la comunicación mediatizada,
La comunicación mediatizada es, lo ha dicho un jurista que respeto mucho, Luigi Ferraioli, es un derecho patrimonial. Es decir, no todos, la libertad es un derecho que todos tenemos que reivindicar, pero no todos tenemos acceso, ¿sí? No todos tenemos, primero, acceso a la propiedad de los medios de comunicación, y no todos tenemos acceso al espacio mediático como emisores y como productores de información, ¿sí? Entonces, esto no necesariamente tiene que ver la tan mentada libertad de expresión en el marco de la propiedad privada de medios y en el marco de una desigualdad estructural al espacio mediático como emisor. No es un derecho universal de libertad como se pretende señalar, ¿sí? Entonces, yo no sé, una de esas, desde lo jurídico, esto de derecho, libertad y derecho a prestación se puede tomar en cuenta como para charlarlo mejor. Ahora, concebir la comunicación mediática como un servicio público es una decisión política, y las decisiones, digamos, la argumentación jurídica viene por añadidura cuando hayamos resuelto el tema de la intencionalidad política y la conveniencia política o no de tomar una decisión. Yo entiendo la idea de servicio público aplicada a la comunicación mediática como una lógica constitutiva, ¿sí?, que articula unas formas de concebir el papel de los medios en la sociedad, unos objetivos y unos valores que orientarían esos medios de comunicación, que privilegia unas prácticas empresariales y profesionales por sobre otras, y que privilegia, vamos a hacerlo rapidito, unos tipos de contenidos por encima de otros. Estamos hablando de privilegiar. Según las leyes canadienses que cita Gaëtan Tremblay, dice que los medios de servicio público, y es muy interesante esto, deben contribuir al desarrollo de la identidad cultural nacional, propiciando la creación y el consumo de los productos culturales del país. Debe ofrecer a sus oyentes o espectadores una programación diversificada y de elevada calidad. Además, siempre, según la legislación, deben promover dos importantes objetivos sociales: el acceso de todos los ciudadanos a sus servicios en todo el territorio y la protección del derecho público a la información. Yo me voy a saltar porque esta parte de donde venimos, simplemente voy a decir una cosa, que el Estado ecuatoriano tiene la posibilidad, desde mi perspectiva, yo no tengo muy claro si es que la noción de servicio público debe alcanzar a medios que no utilicen un recurso estratégico como el espectro radioeléctrico, ¿sí? No, realmente me gustaría mucho que siguiéramos discutiendo si los medios gráficos deben ser considerados también medios de servicio público, sean públicos, privados o comunitarios. De todas maneras, hay que decir que el Estado ecuatoriano, en sus políticas históricamente, ha privilegiado los intereses particulares en el caso de la comunicación y no los intereses generales, los intereses públicos o los intereses sociales, ¿sí? Por ley, por norma y por reglamento se han realizado grandes transferencias de recursos públicos y privados a las arcas de los empresarios mediáticos, ¿sí? Se ha permitido que los dueños de medios legislen sobre cuestiones que involucran la actividad de los medios, ¿sí? Históricamente se han mantenido normas jurídicas que han favorecido la concentración de medios de comunicación en el Ecuador. La primera norma en este sentido data del año 37. Entonces, el privilegio enunciativo que yo marcaba como aquel quien tiene acceso a un espacio mediático, quien tiene propiedad de medios, está reforzado por el Estado ecuatoriano con un privilegio económico. Y al mismo tiempo, las políticas de comunicación se han desentendido el interés general, es decir, no han protegido los derechos de los trabajadores, lo han postergado terriblemente esa discusión, no han considerado los intereses de los medios de otro tipo que no sean comerciales, los medios comunitarios han quedado postergados, y las audiencias también han sido postergadas en la tutela de sus derechos a la comunicación. Entonces, y lo peor de todo es que los beneficiarios de estas políticas no se han comprometido en ningún momento, porque no han tenido como objetivo ni siquiera marginal aportar al bien común, aportar a la convivencia, a la construcción de la identidad nacional, la valorización de la diversidad cultural de nuestro país. Y una cosa muy importante, se desentendieron completamente del imperativo democrático de ofrecer un servicio de comunicación para todos. O sea, no sé si ustedes sabían que el único canal que tiene cobertura nacional en todo el territorio es Ecuador TV.
Entonces, bueno, ¿de qué estamos hablando? Venimos de esto, que no era servicio público, venimos del Estado tutelando intereses particulares e incluso favoreciéndolos, y entonces me parece que tenemos que pensar fuertemente la comunicación mediática como servicio público, más allá de la escasez de frecuencias o la finitud del espacio del espectro radioeléctrico. Y yo creo que la única entidad capaz de garantizar que esto sea posible, porque tiene poder de policía, poder distributivo, poder normativo, poder regulador, es el Estado. Entonces, por eso me parece que pensar en los medios públicos, privados y comunitarios como prestadores de un servicio público sustentado en el interés general y en el bien común es un punto de partida apenas, no es un punto de llegada para que estos medios aporten, ya sea por su buena voluntad o a su pesar, es decir, obligados a la construcción de beneficios colectivos de los que hemos estado privados. Por ejemplo, la inclusión de todos los ciudadanos ecuatorianos como públicos de medios. No todos están incluidos y no ha habido ese esfuerzo, ni inversión, ni políticas desde los medios privados que han sido los rectores de la comunicación mediatizada para hacerlo posible. Para desarrollar temáticas locales y producción de contenidos desde las localidades, para fomentar la producción nacional y la producción independiente, para fortalecer el debate público a partir de programación o de investigación que promueve el análisis y el debate sobre temas de interés común. Esto está con la lógica de la rentabilidad cada vez más ausente de las grillas y de la programación y de las páginas de diarios. Difundir contenidos desde realidades y experiencias sociales diversas, esto no se hace. Y una cosa que es importante, finalmente nacionalizar los productos informativos. ¿Por qué razón la señora que vive en Quinindé tendría que estar interesada en el bache de la avenida Eloy Alfaro o en qué es lo que pasó en la ciudad de Guayaquil? Digamos, ofrecer contenidos con componente nacional. Digo, esto se puede lograr entendiendo la comunicación mediatizada como servicio público, ya sea que los medios quieran o no quieran, porque esto nos obliga a tener unos estándares de calidad, a tener una posibilidad justamente de contemplar el interés colectivo y el interés general en los medios de comunicación, en lugar de, como se ha hecho hasta ahora, privilegiar el interés particular y privado. Muchísimas gracias. Gracias, Isabel. Creo que ha dejado varios puntos y varios temas potentes y poderosos para la discusión, y le doy la palabra ahora entonces a Marco Navas. Estimados y estimadas, bueno, Isabel ha puesto en el tapete algunos elementos muy interesantes de este debate. Yo voy a intentar complementarlos y también quizá ampliar un poco el debate en torno a dos relacionamientos que quiero hacer. Primero, el título del conversatorio que me llamó mucho la atención es el dominio público, no necesariamente el servicio público. Entonces, a partir de ahí, yo quiero hacer un relacionamiento entre lo que es el dominio público y el espacio, lo que yo le llamo el espacio de la comunicación, y la segunda, el dominio público y el servicio público. Entonces, un poco, el debate, como ya se dijo, es una suerte, está muy polarizado en este momento, es una suerte de campo minado, lleno de medias verdades por un lado y lleno de falacias categóricas por otro. Yo creo que es tremendamente importante que instituciones como CIESPAL contribuyan justamente para aclarar un poco el debate, enriquecer el debate con elementos conceptuales. Entonces, lo primero que habría que pensar, hablando de esta idea de dominio público, es ¿qué es esto del dominio público, ¿no? A mí sí me causa un poco de preocupación, de todos modos, que el texto de la enmienda diga la comunicación es un servicio público, porque si hacemos una interpretación muy literal del término comunicación, que es un término polisémico, podemos pensar que comunicación es, como bien se dijo, y eso es lo real, ¿no? Comunicación, cuando decimos comunicación en ese contexto, estamos hablando de la comunicación mediática. Pero sabemos también que la comunicación puede ser entendida de varias maneras, entre otras, claro, como un espacio social, un espacio societal, una dimensión, como digo allí, relacional, y por eso lo social de la vida humana, ¿no? Como decía, yo recuerdo mucho la noción esta que propone Hannah Arendt de lo público,
que podría ayudarnos a pensar esto en la condición humana, que dice: lo público es un lugar social de construcción de lo común. Hablemos de construcción de sentidos. Y lo público también es un lugar de lo visible, donde somos visibles y podemos ver, ¿no?, lo que pasa en la sociedad. Donde hay, como dice ella, luz dura, y Habermas después trabaja este tema, en fin. Pero siendo entonces que la comunicación humana puede ser vista como una dimensión social, ahí sí habría quizá que pensar bien cómo relacionamos este concepto de servicio público con esa dimensión humana. Porque en la dimensión humana hay más que comunicación mediática, aunque la comunicación mediática es parte fundamental, ¿no es cierto?, de esta dimensión social. Y ahí decimos, bueno, el espacio donde están produciéndose y circulando contenidos, y los contenidos tienen que ver mucho con, por ejemplo, la información, ¿no es cierto? Y sobre todo la información en sociedades complejas como las nuestras está institucionalizada primero, no está solamente circulando por ahí, sino que hay instituciones que producen información. Puede ser la Telefónica Movistar, puede ser una institución pública, un medio público, es decir, hay una diversidad enorme de instituciones que producen información. Y además está tecnológicamente mediada, o sea, todo este fenómeno está mediado por el tema de la tecnología. Y yo lo digo como fenómeno cultural, no solo como fenómeno tecnológico propiamente dicho. Y el dominio público sería un lugar donde extraemos, dice esta idea de James Boyle, ¿no?, los ladrillos para construir nuestra cultura. De hecho, es la mayoría de nuestra cultura. Bueno, esta cita me lleva a eso. Tenemos la comunicación como una dimensión social, compleja, extraordinariamente compleja, donde una parte habría que pensar cómo adaptamos a una parte la cuestión del servicio público. Pero bueno, el dominio público requiere de medios, ciertamente, y estos medios deben estar sometidos a reglas que yo le llamo, en vocabulario constitucional, de derecho y garantías. Con derecho me refiero a que no solo son concebidas como reglas de tipo normativo que establecen condiciones de cómo, por ejemplo, se prestará el servicio de comunicación, insisto, telefónica o multimedia a través de estos dispositivos, o bien comunicación de los medios masivos de radiodifusión, sino que la diferencia, y es en lo que hemos venido luchando, y mucha gente lo ha hecho desde largo, como decía Isabel, desde los años 50 y más fuertemente a través del NOMIC a nivel internacional en los 70s, y la historia es larga, y muchos hemos venido activando esto de el derecho a la comunicación. Y no solo el paradigma viejo liberal, ¿no?, de la libertad de expresión. La libertad es de yo, el individuo, sino el derecho a interactuar en esta dimensión social de la comunicación. Entonces, por eso, es un derecho, le llamaríamos en viejo lenguaje constitucional europeo, es un derecho fundamental. Y con fundamental no quiero decir que haya unos más importantes que otros, esa es una discusión del constitucionalismo actual, sino que es un derecho de la mayor importancia, y que por ser de la mayor importancia está entre los catálogos de derechos de las constituciones y en los instrumentos internacionales. Y de eso se desprende que estos derechos, para ser realizados, incluida la libertad de expresión, que es parte de este mundo o grupo de los derechos de la comunicación, necesitan de garantías, que son, como bien lo dice la Constitución ecuatoriana, institucionales, de políticas públicas, ¿no es cierto?, garantías jurisdiccionales, normativas, entre otras. Entonces la cuestión también viene con cómo regularlo, pero a partir de esa idea de que es un derecho. Y ahí, bueno, podemos decir algunas cosas. Diremos que temas sensibles hoy en este debate son obviamente el de la propiedad de los medios. Y de los contenidos también, de la posibilidad de, como se dijo, de creación de contenidos en términos, por ejemplo, de diversidad cultural, de interculturalidad, en términos de acceso a la posibilidad no solo de acceder a los contenidos, sino de crearlos. Y de la propiedad de los medios, como dije, y el manejo de esa propiedad de los medios. Porque de ahí derivaríamos la idea de que los medios no son pues simples y llanas empresas privadas, incluyendo los medios de difusión y también los medios, o sea, los que utilizan el espectro, y también los medios que tienen otras formas de difusión.
Porque bueno, finalmente, por ejemplo, un diario actualmente no creo que se podía ser concebido sin el uso del multimedia. Entonces ya es un medio que utiliza de alguna manera esa parte también de las tecnologías, si bien no tiene una concesión específica del espectro. Y continuando con el tema, hay que avanzar entonces, a partir de esa idea de derechos y de la idea de garantías en un manejo democrático, por ejemplo también del conocimiento, o sea, de los contenidos. Digo yo ahí, porque la idea de dominio público entonces no es solamente la cuestión mediática, sino también la cuestión de cómo manejamos, y ahí se engarza con una iniciativa, por ejemplo, el Código del Conocimiento, se engarza con el tema de licencias y patentes sobre los contenidos y sobre todo, ¿no es cierto?, de la propiedad del conocimiento. ¿Cómo democratizar? Entonces miren que tenemos el tema más complejo, porque no solo estamos hablando de la comunicación como dimensión social, sino que esta idea de dominio público nos refiere también a una dimensión de qué es lo que está circulando y a quién le pertenece. Y ahí también tiene que entrar a regular el Estado, bajo estas premisas de accesibilidad, de universalidad y todo lo que se dijo, ¿no?, del conocimiento. Y debe ser un tema además regional, porque como se dice justamente en este debate acerca de la propiedad del conocimiento, del acceso al conocimiento, del aseguramiento democrático del conocimiento, no puede ser un tema que sea lanzado solamente, desgraciadamente, por temas geoestratégicos por parte de un país, sino que debe ser un tema que debe estar en la agenda regional, agenda que pese a los bemoles está fuerte, digamos, en la región latinoamericana. A mi hija le pasó una cosa esta tarde, que fue una profesora de ella, le mandó les dio de tarea de tomar una foto a una obra de arte en el Museo Nacional. Y el guardián del museo o el encargado que estaba en esa sección le pidió el teléfono celular para hacerle borrar la foto, por ejemplo. Y entonces, ¿cómo uno pensar ese pequeño ejemplo en términos de quién tiene el conocimiento, pero no solo de quién tiene el conocimiento, sino de cómo maneja esa gestión del conocimiento en términos de comunicación, ¿no? A mí me parece terrible lo que pasó, porque eso no abona pues a la difusión del conocimiento, a la democratización del conocimiento. Y me puse a pensar, bueno, ¿en base a qué regulación este señor le prohibió a mi hija y le prohibió tomar fotos y le hizo borrar la foto? ¿Y dónde estamos en esos términos de lo que circula en el dominio público? Por eso lo pongo como ejemplo. Bueno, esto se pasmó. Ahí está. Y bueno, para continuar con las ideas acerca de ya dominio público y más específicamente de servicio público. Digamos que la idea, como lo dijo muy acertadamente Isabel, de servicio público viene de una cuestión que lo he tratado de poner en términos simples, porque la teoría francesa, la teoría alemana también del servicio público, en general europea, la versión anglosajona americana también, ¿no es cierto? La teoría latinoamericana, en Argentina se ha desarrollado mucho esto, en los años 50, ¿no es cierto?, con el régimen peronista, por ejemplo, se ha desarrollado mucho, pero bueno, y en los regímenes desarrollistas latinoamericanos también. ¿Pero qué está detrás de esto? Muy concretamente. Cuando hay alguna necesidad social que es tan importante y tan generalmente importante, o sea, importante para una gran parte o la totalidad de población, es que debe ser administrado con reglas especiales. Entonces, ahí es que entra el Estado, porque quien lo administra es el Estado como expresión institucional de la sociedad, ¿no? Pero claro, como el Estado no puede administrar todo, también hay esta alternativa de que el Estado regule, controle y deje en determinadas condiciones que sean prestadores privados, y estoy hablando de cualquier servicio público, del transporte, por ejemplo, porque ya se puso otros ejemplos, la salud, la educación, el transporte, el agua potable, ¿no? Y entonces en determinadas condiciones será el prestador privado o el prestador público el que preste el servicio público. Y claro, eso me hace pensar en el tema. Entonces, el tema que habría que pensar es qué condiciones tiene la comunicación, primero como dimensión social, para ser objeto, digamos, de relacionamiento de este concepto de servicio público. Y ahí se me ocurre que habría que hacer un debate bien amplio, ¿no? Porque ahí también está, ciertamente, está esa partícula o esa parte de esta dimensión que tiene que ver con la expresión individual.
Y entonces, ¿cómo poder? Y esa es la mayor crítica, por supuesto, tergiversada de parte de sectores identificados primero con los propietarios mediáticos privados y después con las derechas de este país, que dicen que nos van a obligar a pensar uniformemente o determinar los contenidos de lo que vemos y pensamos. Y no hay tal, pues no llega hasta eso. Pero sí hay que considerar justamente que el concepto de servicio público no pueda ser usado en ese sentido, sino que tenga unas reglas razonables que permitan otras cosas, como la accesibilidad, por ejemplo. Y ahí me hacía pensar Isabel cuando lo dijo. A ver, la dogmática constitucional alemana, Robert Alexy, por ejemplo, ¿no?, que es un autor bastante usado en esto, propone una división de los derechos, todos estos importantísimos, fundamentales, constitucionales, ¿no?, en tres tipos. El uno es libertades, efectivamente. El otro se llama derechos a algo, que devienen en prestaciones, o sea, derechos prestacionales, que en la Constitución alemana, por ejemplo, no están muy desarrollados. En la Constitución ecuatoriana y en las nuevas constituciones andinas están bastante desarrollados, incluso en la colombiana, derechos prestacionales. Y el tercero son competencias, que le permiten a uno un estatus jurídico, por ejemplo, ser concesionario de una concesión del espectro, para poder desarrollar un derecho. Pero eso significa también una competencia, obligaciones. Y lo que dice Alexy es, claro, no se pueden entender por separado, se entienden juntos. De tal manera que para poder ejercer la libertad de expresión, para que la señora del cantón La Maná ejerza la libertad de expresión, necesita unas condiciones que esa teoría del servicio público, relacionada ya más particularmente con el tema de la comunicación mediática, tiene que crear. Y yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Quién va a crear eso? Pues el Estado. El Estado, de una manera razonable, de una manera que no sea un Estado que sea expresión de intereses de determinados grupos, por supuesto, que sea un Estado precisamente con lo que en la politología se llamaría al menos una autonomía relativa. Pero ¿quién más? ¿Quién entonces? ¿Un sector corporativo de los medios va a prestar eso? ¿No? Tiene que ser el Estado, porque además el Estado es el garante de los servicios, de los derechos. Y ya comencé diciendo que la comunicación es un derecho. Entonces, para ir terminando, digamos, hay varios elementos que no quiero plantear, pero sí quiero rescatar un poco lo que ha dicho el nuevo relator de libertad de expresión. Construcción liberal, insisto, debería ser el relator de derechos de la comunicación, pero así se llama. Sobre el tema, la comunicación no puede tener la misma forma de control por parte del Estado con respecto del agua y su calidad, claro, porque es otra cosa, pues obviamente, ¿no? De su calidad, por ejemplo, no me imagino a un Estado que revise cómo debe ser un guión de video o los contenidos de un texto. Es el ejercicio de la libertad. Insisto, la libertad es una parte de eso y hay que pensar también en esa parte, pero el servicio público puede ser, y lo que debería ser, es un medio de la realización de los derechos. Pero sí me preocupa que este debate no está muy bien pensado, porque se habla de la comunicación como servicio público y elevar eso a principio constitucional. Y para que no sea mal contextualizado por cualquier grupo que ejerce el poder de aquí al futuro hasta cuando dure la Constitución, sí debe haber un debate más, voy terminando, debe haber un debate más profundo sobre eso. Porque insisto, para ir cerrando y concretando ideas, la comunicación para mí es una dimensión social, ¿no? Entonces a la dimensión social no se le puede aplicar el criterio de la parte que sería el servicio público. La dimensión social es del todo, la parte es del servicio público y el servicio público sí puede ser un medio de realización del todo. Y estoy de acuerdo totalmente que a donde se debe sobre todo aplicar la noción de servicio público como ha sido desarrollada es a la comunicación mediática. Pero eso ya está bastante hecho y eso debería profundizarse, por ejemplo, a nivel de la ley de comunicación, insistir en la capacidad reguladora del Estado de creación y de creación de políticas públicas de estímulo, como por ejemplo esto del 50-50 en las emisoras privadas de música nacional con música no producida en el Ecuador para poder fomentar las industrias culturales.
Ese es un ejemplo, pero de eso habría que seguir reflexionando cómo se mejoran esas condiciones de regulación. Entonces, la pregunta era, ¿qué puede hacerse entonces? Ya un poco me he referido a ello y yo creo que más bien lo interesante sería debatir entre todos y todas. Gracias. Muchas gracias, Marco.